altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús Misericordioso, San Carlo Acutis, María Auxiliadora, Sagrado Corazón de Jesús, San Miguel Arcángel, San Rafael, Santa Lucía, San Expedito, San Benito, Virgen María, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Oramos también por los cumpleaños de Claudelina Torales de Chávez y Antonio Morales. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV de este mes, por una alimentación para todos. Oremos para que cada uno, desde los grandes productores hasta los pequeños consumidores, se comprometan para evitar el desperdicio de alimentos y que todos tengan acceso a una alimentación de calidad. Por las intenciones de Luca Ortigosa, por la recuperación de José, por un techo propio, por el trabajo de Marcelina, por la conversión y liberación de Luis, José, Albert, María Cristina, Derlis, Alberto, Agustín. Salud física y espiritual, Eduardo y familia, Olga Elizabeth, Darío, Virgilio, Víctor, José Aristides, Roque y familia, María Mercedes, Hilda, Felicita, Khaled Manuel, Eliot Daniel, Carolina, Daniel, Jorge, Patricio, Diana, Luis, Laura, familia Duarte, Escobar, Domingo Elías, Verónica, familia Recalde, familia Jiménez, Lisa y familia, Claudelina y familia. Difuntos, almas del purgatorio, Mauro, Nelson, Adrián, Seferino, Benita, Julián, Isabel, Regina, Ramona, José, Celia, Bernardino, Óscar, Cristina, Iván Francisco, Juan Francisco, Blácida, Juliana, Arací, María Francesca, Antonio, Montserrat, Magalí, Agustín Emmanuel, Renán, Mauricia, Nicodemus, Gregorio, Cirilo, Víctor, Felicita, María Eulogia, Juan Bautista, Emilio, Doelia, Aurora, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, María Palmira, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia, Román. Queridos hermanos, estamos transmitiendo nuestra Eucaristía desde la parroquia San José Obrero, nuestro primer canal católico, Ñandeyarañe, hoy en este sexto domingo del tiempo de Pascua. En acción de gracias a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, por las intenciones de nuestros padrinos y madrinas de nuestro primer canal católico, Ñandeyarañe. Hoy celebramos y agradecemos el cumpleaños de Victoria Regias y también la señora Claudelina. Está ahí la señora Claudelina, ¿verdad? Bueno, la señora Victoria creo que no está, ¿verdad? Pero rezamos por ella. También ayuda mucho a Ñandeyarañe, gracias a Dios. Por las intenciones de Raquel y Mauro Rosa Martínez, y por la salud física y espiritual de la familia Seifar Benítez. Hoy recién estuve pasando por el Migone, allí se encuentra en este momento el doctor Eugenio Seifar. Está internado, se está recuperando, entonces rezamos por su salud. Le llevé la unción de los enfermos y también la comunión. Así es que rezamos por él, por su recuperación. Lourdes Sánchez, Marta Bocio, Marina García, Carmen Caballero, la familia Gini Cabrera,
Mirta Roa y familia, Teresa Flores y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, Jonás Ortiz y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia, familia Ferreira Berenzón. Por el trabajo de Pablo, Amada, Mirta, Cristian, Víctor y por nuestros hermanos difuntos. Hoy falleció María Eugenia, se llama, que es la hermana del padre Miguel Ángel Martínez. Él trabaja también ahí como capellán en la salud en IPS Central, el padre Miguel Ángel. Así que rezamos por su hermana, que Dios le tenga en su gloria, María Eugenia. Marcelo Pecci, aniversario de fallecimiento. José Augusto Martínez. Aquí Marcelo Pecci. Este fue el que fue asesinado, ¿verdad? Bueno, vamos a rezar sobre todo para que se haga justicia, eso es lo más importante. Hasta ahora no mueven los papeles. Bueno, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Ir Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gabina Martínez, Febronio Eloy Martínez, Daisy Rosa Irala. Entonces, por todas estas intenciones y aquellas que nosotros también traemos en nuestro corazón, lo presentamos aquí ante el altar y nos preparamos para iniciar nuestra Eucaristía en este 6º domingo del tiempo de Pascua. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Hermanos, que la paz de Cristo resucitado habite en nuestros corazones. El amor de Dios se hace Eucaristía y nos convoca hoy ante su altar para fortalecer nuestra fe. La liturgia de este 6º domingo de Pascua nos invita a vivir un discipulado auténtico. Amar a Jesús implica seguir sus mandamientos con coherencia, traduciendo nuestra fe en obras de servicio y entrega generosa a los demás. Que la participación en esta Eucaristía nos ayude a realizar lo que Dios espera de nosotros. Con el deseo de renovar este compromiso, comencemos la celebración. Nos ponemos de pie. Recibimos al celebrante de esta Santa Eucaristía y todos juntos acompañamos el canto de entrada. Bendeciré al Señor en todo tiempo y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y hoy nos promete subir al cielo y enviarnos a su Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a celebrar la palabra de vida que el Señor nos comunica. Con el Espíritu Santo que habita en nosotros, dejemos que este mensaje eche raíces profundas en nuestro corazón y se multiplique en buenas obras. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si es esta la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que, entregado a la muerte en su carne y vivificado en el Espíritu, los llevara a ustedes a Dios. Palabra de Dios. Toda la tierra, canten la gloria de su nombre, tribútenle una alabanza gloriosa, digan al Señor, qué admirables son tus obras. Aclame al Señor toda la tierra. Toda la tierra se postra ante ti y canta en tu honor, en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Por eso, alegrémonos en Él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor toda la tierra. Los que temen al Señor, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí.
Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y ahí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían únicamente las palabras de Felipe. Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Oh, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque Él permanece en ustedes y estará en ustedes. No les dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy buenos días a todos. Estamos en este sexto domingo del tiempo de la Pascua y cada vez más cercanos ya a la conclusión de este camino resurreccional. Entonces, la pregunta en realidad principal que tenemos que hacernos es si ya estamos resucitados. Ya me convertimos, amigo. ¿Saben por qué? Porque hoy el Señor nos dice que Él ya se va a ir. Y mañana. Ya el próximo domingo, ascensión a los cielos. Entonces nos está preparando. Nos fue mostrando poco a poco, domingo a domingo, con su presencia. Primero, desde su encarnación, nos fue enseñando y caminando con nosotros, igual que nosotros. Encarnación se hizo igual a nosotros, caminó, curó, hizo milagros, pero todos esos milagros con el significado profundo de que nosotros tenemos que aprender a actuar de la misma manera. Si curó a un ciego, no es porque vino ahí una magia, en esto, curé al ciego,
ya oiga pa, hañan de hoy, le curé un cáncer, le hice caminar a un paralítico. No, estos son simbologías profundas, no nos quedemos en lo superficial, no nos quedemos en las cositas realizadas, sino que en el significado profundo de lo que Jesús fue haciendo, y de esta manera el Señor nos fue enseñando durante su vida terrena cómo nosotros tenemos que ahora, después de su muerte y resurrección, ahora nosotros vamos a tener que hacer lo mismo. Es decir, cada uno de nosotros tiene que devolver la vista al ciego, a ese que no ve, a ese que es esa tú, a ese que no se da cuenta. Ya tengo ya y puro oí la frase en estilo paraguayo. Dereyejesacuaibio, ¿viste? Ese está ciego. Tu hijo está ciego, tu esposo está ciego, tus empleados están ciegos, o nosotros mismos estamos ciegos, no nos damos cuenta de la realidad donde estamos pisando. Expresiones así nosotros tenemos muchísimas. Es cuestión de poner en práctica lo que el Señor nos dice, ¿verdad? No sabemos dónde estamos parados, gente. Entonces son expresiones que te están diciendo. Seguramente que si Jesús se hubiese encarnado aquí en Paraguay, estas iban a ser las palabras que él iba a utilizar. Seguramente que nos iba a decir a nosotros, Jesús iba a decir así, ¿verdad? Pero como fue en Israel, entonces utiliza las expresiones, las simbologías propias de la cultura, porque esto es encarnación. Entonces nosotros, entendiendo el mensaje de esa encarnación, ahora lo vamos a traducir a nuestro idioma, es decir, a nuestra cultura, a nuestra antropología, a nuestra humanización, porque eso es lo importante y esto es lo que tenemos que procurar entender. Y bueno, aquí ya comenzamos esa primera lectura, lo que escuchamos aquí desde Hechos de los Apóstoles. Felipe que desciende, dice, a una ciudad de Samaria y allí predica a Cristo. Es decir, ya nos está preparando y nos está diciendo, el discípulo, el seguidor del Señor, la secuela Christi, nos invita ahora a nosotros a realizar lo mismo que Jesús realizó. Y miren lo que dice, al oírlo y al ver los milagros que Felipe hacía, añandego en a la Felipe Juan. Entonces, a ver, ¿cuáles son los milagros que nosotros estamos haciendo en tu vida, en nuestra familia? Ese milagro del amor, ese milagro del entendimiento, ese milagro de la comunidad, ese milagro de preocuparnos de que nuestra sociedad responda a los principios y valores de Dios. El amor verdadero. ¿Se dan cuenta, querido hermano? Interesantísima es la palabra de Dios, si es que entendemos y si es que nos concentramos en serio en su mensaje. Hago nomás el salto para que entendamos mejor, pues justamente el Evangelio nos dice directamente, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Si ustedes me aman, es decir, lo que nosotros hemos aprendido y lo que el Señor nos ha enseñado, ahí está, Felipe ahora ya es capaz de hacerlo, porque él ama entonces al Señor. Él verdaderamente entonces sabe lo que significa el seguimiento de Jesucristo. Amar quiere decir, por lo tanto, hacer parte de vos mismo, de lo que has aprendido. Yo pienso que esto es lo más lógico y todos nosotros lo sabemos por experiencia, dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestra antropología, dentro de nuestra vida. ¿Quién te enseñó a rezar? Don Mauro, ¿quién te enseñó a rezar a vos? ¿Quién te enseñó a rezar a vos? Te condeñé por irme. Tu mamá, ¿viste? Tu mamá. ¿A vos quién te enseñó a rezar? Tu mamá también. ¿Y a usted, señora, quién le enseñó? Tu mamá también, mira un poco, che. ¿Y a vos quién te enseñó? Tu mamá. Bueno, y todo, yo creo que todos vamos a responder de la misma manera prácticamente, ¿verdad? Mamá, papá. Yo además de mi mamá, mi papá o lo que sea, también tuve la gracia de tenerle a mi abuela todos los días, por el rosario, todos los días. Santa Librada, tenía lo ahí su altar, ¿verdad? Santa Librada. Yo terminaba el colegio en el Instituto San José, nuestra escuela terminaba a las 6 menos cuarto, recuerdo. Y mi casa a 2 cuadras nomás ahí del Instituto San José en Concepción, ahí hizo la avenida Pinedo. Y rápido ya me iba ya, ¿verdad?, a mi casa y después ya venía para la misa.
La misa era a las 6:30. Rápido me iba, dejaba mis cosas. A Noela se guardapolvo, se camisa blanca, porque era uniformado, bueno, íbamos todos, ¿verdad? Y así. Y después ya agarraba mi bicicleta y 2 cuadras antes, y me iba y ayudaba en la misa al país. Todos los días. Ayudaba a la misa ese. Sé que papá más de memoria, estaba el padre Marcelino Medina, recuerdo. No era como muy viejo, pero tenía diabetes y todo eso, a esa y pa en las cosas. Yo era mitad ahí que estaba ahí 9 años, 10 años eso, y yo decía, si él algún día ya no puede hacer la misa, yo voy a hacer, porque sé que papá más de memoria. Y él alguna vez tenía su libro ahí a Gesaray, y yo de ahí seguía, le hacía recordar, mañana hice a continuar lo mismo. Se olvidaba. Bueno, entonces, ¿dónde aprendemos? Y aprendemos de lo que nos van transmitiendo. Tu mamá, tu papá, tu abuela, el país, tu maestra, tu amigo, etc. Y eso es lo que está diciendo. O sea, si Felipe aquí está haciendo los mismos milagros que hacía Jesús, entonces quiere decir que aquí él es un verdadero cristiano. Es un alter Christi, siempre decimos eso, ¿verdad? Es el que sigue lo que aprendió verdaderamente de las enseñanzas de Jesús. Pero aquí vienen las consecuencias. Ojalá que esto suceda también en nuestra vida. Al oírlo y al ver los milagros que él hacía, Felipe, todos se sorprenden. Pero como les digo, no piensen ustedes que sea solamente ese milagro de buscar cosas mágicas, donde después digan, ay, mira un poco, aquí le curó, él no podía caminar y ahora está caminando así en el sentido físico. No, puede ser que haya mucha gente en la familia de ustedes los que están paralíticos, a pesar de que para ir a la farra, venir aquí a drogarse o a caú o lo que sea, aquí a amanecer todo por aquí, etcétera, muchos jóvenes así. Ese es un paralítico, porque después nunca se va a la misa, nunca se confía, a pesar de que pasamos por los colegios también incluso religiosos, pero ese está un paralítico. O también ese es un sordo, porque muchas veces le hablamos y no nos escuchan. Otras veces nosotros también somos mudos. Jesús curó a los mudos. El significado en la Biblia, en la palabra de Dios, no es porque estaba ahí mudo y no podía hablar, sino que esa mudez tiene el sentido teológico profundo, simbólico, para decirnos que muchas veces nosotros, ni como papá, ni como mamá, ni como abuelos, ni como sociedad, somos capaces de denunciar lo que está mal. Sos un mudo, tenés la boca candadeada. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces aquí, sin embargo, nos está mostrando y nos está diciendo que la fuerza, sexto domingo, oye, Shamara, aquí ya se está viendo. Siempre anteriormente nos fue hablando del accionar de Jesús todavía, antes de despedirse de nosotros, ¿verdad? Antes de ir al cielo, que va a ser el próximo domingo, ¿verdad? Pero entonces ahora nos está invitando y nos está diciendo, bueno, yo ya me estoy por ir, entonces por favor, estén preparados. Y ahí donde entendemos, dice, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Ya comienza a recordarles. Ubíquense, porque el Evangelio comenzó diciendo, durante la última cena, es decir, sabemos bien que la última cena, después Jesús ya es arrestado en el Getsemaní, ya es condenado, y al día siguiente ya lo crucifican. Es decir, que última cena, vayan ya, no hay problema, otra cena y nada. Entonces nos está diciendo aquí el mensaje, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Todo lo que está haciendo entonces Felipe es porque existió un amor verdadero, profundo hacia Jesús, y entonces ahora él es capaz de ponerlo en práctica. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿O por qué Felipe hace estos milagros? Nos va complementando, ¿verdad? Lastimosamente aquí tenemos así nomás, porque si no hay poquetita el año de Emilia, imagínense si vamos a hablar de todo esto. Imposible, ¿verdad? Aquí dice, yo les daré otro paráclito. Y vamos a entender esta palabra paráclito porque toda esta semana los que reciben la palabra de Dios, los que ven en la televisión, los que reciben su WhatsApp, etcétera, etcétera, la palabra de Dios,
siempre vamos a escuchar las lecturas toda esta semana y la otra que nos va a hablar del paráclito. El paráclito. Paracletos, ¿verdad? Eso en griego, ¿viste? Que son palabras griegas, por eso que muchas veces no entendemos mucho. Quiere decir el que está a tu lado, el que te consuela, el que te ayuda, el que camina contigo. Por eso se le traduce también el abogado. Cuando vos te vas en una causa judicial o lo que sea, el abogado te dice, pero después vos, silencio, ya andes ese cargo, te está representando, él habla. Entonces, el que te consuela, en fin, todo eso quiere decir paracletos. Entonces el Señor dice, ustedes por favor no se queden tristes, yo les voy a enviar al paracletos, o sea, aquel que te va a ayudar, que va a estar a tu lado, te va a recordar todo lo que vos, o mejor dicho, lo que yo les enseñé. Todos nosotros recordamos muy bien, por eso yo le pregunté, ¿verdad? A cada uno de ustedes, ¿quién te enseñó a rezar? O si les pregunto ahora algo más, ¿qué es lo que más tu mamá te dijo? ¿Qué es lo que más te enseñó? ¿Cuál fue la preocupación de tu mamá? Algunas veces yo hacía así, ¿verdad? Sobre todo con los jóvenes, y sobre todo los jóvenes que estaban un poquitito medio descarriados, ¿verdad? O si no, con otras personas que algunas veces hacía en los encuentros del recuerdo, después del fallecimiento ya, ¿verdad? Después de un año, 6 meses, lo que sea. Entonces yo les preguntaba, ¿cómo era tu mamá? ¿Qué te acordás de tu mamá? Y algunos que estaban medio descarriados por ahí, con la muerte de su mamá se dan cuenta de lo que me decía mi mamá, ella ve caña, no te metas en la droga, deja ese ladrón, deja, o lo que sea. Tu mamá eso te pide. Yo recuerdo, y ahora hace un año, un 15 de mayo del año pasado, hice una misa en una de las capillas ya de María Auxiliadora, ya hacia Panera. Muchísimas mamás porque celebraron los Entonces yo aproveché y dije, en la reflexión, ¿quién es la mamá que le enseñó a su hijo, por ejemplo? Mi hijo cuando sea grande, quiero que sea un gran ladrón, quiero que sea uno que se aproveche del pueblo, de la gente, que en lugar de ayudar ahí como un buen político, o mondado, ya polo, ya posea, etcétera, etcétera. Así le dije, ¿verdad? Bueno, o para la misa, todo lo que sea. Después viene una señora, más o menos de 75 años, viene y llorando viene. Les di toda así la bendición uno a uno a las mamás, etcétera. Y después me dijo, y pendera, porque Ángela se me fue concejal. Ahí montaba ahí. Y yo nunca, así como vos dijiste, nunca le enseñé a eso. Me quedé así medio, dije, ¿será que no fui demasiado fuerte? ¿Verdad? Porque yo unos acentos ya caían ahí. Pero yo por lo menos no recuerdo que alguna madre me haya dicho así, yo padre, eso le enseñé, ¿verdad? Entonces por eso dice, ustedes si me aman, vamos a recordar lo lindo que nos enseñaron y lo que nos dijeron, este es tu camino, mi hijo. Pero ahí es donde viene también el segundo momento, porque la palabra de Dios, siempre esa primera parte nos da un poco una KPTI, una chachá en la cola, como se dice, para que nos despertemos y nos demos cuenta de nuestro camino. Pero desde aquí nos hace entender que viene la posibilidad del cambio. Entonces, mi hijo, no pienses que vas a quedar huérfano. No. Yo te voy a acompañar. Pero lo que Dios quiere es que nosotros nos demos cuenta verdaderamente. Que nosotros percibamos nuestro camino. Eso nomás es lo que el Señor quiere. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso y ponemos nuestro corazón y decimos, Señor, desde ahora voy a hacer ese esfuerzo. Y hacemos, ahí está. Pepe Lañán de Yara, ¿se acuerdan cuando la oveja perdida, verdad? Se va y le busca, le encuentra, carga sobre su hombro y le trae. Y después, ¿qué dice cuando llega con sus amigos? Amigos, hagamos fiesta, porque lo que me interesa es ese uno que se había perdido, porque tiene demasiado gran valor para mí. Cada uno de nosotros tenemos un valor demasiado grande y por eso el Señor no nos quiere abandonar ni nos abandona. No se van a quedar huérfanos, nos dice luego directamente, porque el Espíritu de la verdad estará con ustedes. Pero, como les digo, Él nos está preparando. Este sexto domingo es preparación, porque el próximo domingo, ya mañana porque los que desde ahora van a tener que trabajar y hacer que el mundo cambie, se transforme, el reino de Dios se construya, ahí está, somos nosotros. Por eso dice, no los dejaré huérfanos,
volveré a ustedes. Mi mamá falleció en el año 2000, hace mucho, ya 26 años. Mi papá en el 97, más todavía. Y entonces, yo ya no me acuerdo más de ellos. No, es como si hubiera que estar a mi lado siempre. Porque los recuerdos y las enseñanzas que recibimos de las personas que verdaderamente amamos no se borran. Y eso es lo que nosotros procuramos, ojalá procuremos verdaderamente repetir, porque el Señor dice, si ustedes me aman, ustedes cumplirán eso que yo les enseñé. Así que no piensen que porque me morí, porque me fui, desaparecí, subí al cielo, ahora ustedes se quedan huérfanos. No, volveré. Es decir, vuelve en nuestro corazón, vuelve en nuestra mente, en nuestra conciencia, ¿verdad? Para que podamos llevar adelante este proceso de cambio. Bueno, y después habla un poco del mundo, cómo es el mundo, estemos preparados, no se olviden que van a encontrar muchas dificultades, el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, ¿viste? Porque yo vivo en ustedes, ¿viste? Yo vivo en ustedes. El mundo ni se va a acordar ni va a querer luego, que desaparezca. Vamos a procurar matar a Dios, hacer desaparecer a Dios de la vida. Y el que recibe el mandamiento y los cumple, ese es el que me ama. Vuelve a terminar así como ha comenzado. Bueno, queridos hermanos, creo que la idea principal, si hoy nosotros en este domingo le vamos a poner un título a este domingo, vamos a decir directamente el título que vamos a poner. A ver si ustedes primero me dicen, ¿qué título ustedes le pondrían hoy a este domingo? Si se entendió el mensaje. Va el título pemoita con domingo joven. Perseverancia para seguir lo que Jesús nos enseñó. Otro. Compromiso, sí, muy bien, por ahí. Otro más, algo más. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo con nosotros? ¿Nos está qué? No, en realidad nos enseñó ya antes, ¿verdad? O sea, su vida de todos los días, antes de la muerte, etcétera. Ahora de nuevo nos está recordando, ¿verdad? Pero este último domingo ya, ¿qué es lo que hace? Eso es, la palabra, ¿cómo sería? Preparación. Ese es el título que yo le pondría. No es que está mal lo que ustedes dijeron, pero nos prepara y nos dice, ¿saben qué? Todo lo que yo le había enseñado, todo esto y aquello, y ¿saben qué? Yo ahora ya me voy a ir. Así que mi hijo, ella prepara que, porque si ella jatama, y ahora con la empresa vas a continuar vos. Los que son empresarios saben eso. Le preparamos a los hijos, no sé a quién le preparamos para que después continúen lo que mira cómo terminó. Así es que nos deja también a nosotros y nos dice, prepárense por favor, porque el próximo domingo va y ajá, imagina. Pero no piensen, porque ustedes se van a acordar de todo lo que yo les enseñe, para eso les voy a enviar al Espíritu Santo. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora nuestras intenciones ante el Señor. A cada petición respondemos, Padre nuestro, escúchanos. Padre nuestro, escúchanos. Para que todas las comunidades cristianas, cumpliendo con fidelidad el mandamiento de Jesús, sean testigos creíbles de la unidad y la alegría pascual en medio del mundo, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Para que en este año del bien común, nuestros gobernantes actúen con coherencia y honestidad, buscando siempre la justicia, la equidad para todos nuestro pueblo, oremos.
Padre nuestro, escúchanos. Para que el amor de Cristo se manifieste en quienes atraviesan dificultades y encuentren en nosotros una mano solidaria que los ayude a salir adelante, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Para que este tiempo pascual renueve nuestra fe y nos impulse a vivir un amor sincero que se traduzca en obras de bien hacia nuestros hermanos, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Para que el Señor manifieste su misericordia a nuestros hermanos difuntos y les conceda contemplar su rostro en la alegría de la gloria eterna, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Vamos a rezar entonces agradeciendo un año más de vida de la señora Victoria Regias, también de la señora Claudelina, que agradece sus 70 años. También vamos a rezar por el doctor Eugenio Seifar, que está ahí internado en el Migone. Y también rezamos especialmente por el eterno descanso de María Eugenia, la hermana del padre Miguel Ángel Martínez. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y presentamos las ofrendas. Que el Señor mire con bondad las ofrendas que ahora llevamos a su altar, los frutos de nuestro trabajo manifestados en este pan y este vino, y nos haga dignos de participar de su sacrificio redentor. Presentamos también ante el altar del Señor nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y En necesario. verdad es justo y necesario glorificarte, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Jesús sigue ofreciéndose por nosotros, intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con el coro de ángeles y arcángeles cantamos un himno a tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor.
nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Dios mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente y bendigas a tus hijas, Victoria Regia, Claudelina, que hoy te agradecen un año más de vida. Te pedimos también por la salud del doctor Seifar. Te pedimos también, Señor, por el eterno descanso de María Eugenia. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí celebrando esta Eucaristía, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos en este mes de mayo, la Virgencita de Caacupé, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para Que el sanar. cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús nos ha amado hasta dar la vida por nosotros y ha salido victorioso de la muerte. Felices los que compartimos la mesa de la Pascua. Acerquémonos con fe y gratitud a recibirlo. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Amigo, que contigo estoy feliz. Tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. Cada pedacito de ese pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos Por siempre ibas a estar, y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan sobre el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, mi lugar preferido. hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Me vuelves Vas a salvar como lo existe en la cruz. en Cada misa tú renuevas tu sacrificio. Quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo, Jesús.
mi vida cambió. Avisos parroquiales. Invitamos para rezar el Vía Lucis, Camino de la Luz, el miércoles 13 de mayo, después de la misa de las 19 horas. El viernes 15 de mayo, 18 y 20 horas, comenzamos el novenario al Espíritu Santo. Continúa el taller para lectores y monitores los días jueves, después de la misa de las 19 horas, en el Salón San José Obrero. Las inscripciones siguen abiertas en Secretaría Parroquial. Jesús te espera para contemplar las 24 horas de la adoración perpetua. Horarios disponibles e inscripciones en Secretaría Parroquial. Renovados por el amor que Dios nos ha manifestado en esta Eucaristía, volvemos a nuestra vida diaria a transmitir con obras lo que aquí hemos celebrado. Nos disponemos a escuchar la bendición y las indicaciones finales del Padre. Primero, Claudelina, vamos a darle una bendición. Vení aquí. Claudelina. Y aquí veo que está también otro chico de 10 años, Antonio Morales. ¿Dónde está este chico de 10 años? Antonio. ¿Quién es Antonio Morales? Ahí está, un fuerte aplauso también para este niño. No me avisaron, yo recé por todos los otros. Y vos que más necesitabas, ¿verdad? Bueno, vení aquí, vamos a darte una bendición. ¿Y Claudelina dónde está? Vení también. Aquí ponete Antonio, ahí. Bueno. Así vamos a rezar también por este chico. Ahí está, alguien que le quite ahí la foto. Bueno, listo. Bueno, que el Señor bendiga aquí, Antonio. Que el Señor Jesús te bendiga, Claudelina, vos también, Antonio, para que recibas su protección, crezcas bien también como un niño, guapo, obediente y santo. Y vos también, vos como abuela, ¿qué? 70 años, entonces, que el Señor te bendiga y te fortalezca siempre y te mantenga en la salud. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar, que los cumpla feliz, date la vuelta. Que los cumpla feliz. ¡Fuerza! Que los cumpla feliz. En tu día dichoso. Que los cumpla feliz. Muy bien, fuerte aplauso. Muy bien, felicidades. Vayan a su lugar. Bueno, y así entonces, sí, después la foto. Oye, ¿quién se calla ahora? Bueno, mientras entonces. Entonces, fíjense, el 31 de mayo, todos estamos invitados. Ahí está, bueno. Estamos invitados para el almuerzo que vamos a hacer en Yandeyarañe por los 4 años de nuestro primer canal católico. Así es que, más que nunca, ahora necesito que colaboren, porque yo les estaba diciendo, estamos buscando fondos para no quedarnos sin fondos, sino los otros al fondo. Bueno, así es que fuerza. Va a costar 100.000 guaraníes, eso ya. En el Yacht y Golf Club, ahí vamos a hacer. Ellos inauguraron ahí un nuevo salón, más o menos para unas 500 personas ahí. Y entonces ellos me han ayudado una parte y estoy buscando también si alguno me quiere ayudar para bebida, para alquileres de los, porque todavía no tiene todos los sillas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sonido, lo que sea. Bueno, todas esas cosas, entonces vamos a ir buscando ahora el 31 de mayo, domingo, 31 de mayo. Y la misa vamos a hacer allá y de allá también vamos a transmitir. Y después del almuerzo, como siempre, el bailongo, así que lleven zapatitos nomás, no lleven esos tacos altos así porque después no pueden bailar, ¿verdad? Bueno, así es que agradecemos también siempre todo el apoyo porque estamos yendo adelante, 4 años ya de evangelización y tenemos que seguir, porque ahora ya estamos pensando, ya estamos necesitando un tercer móvil, imagínense, tercer móvil ya necesitamos. Porque ya no damos abasto, por todas partes nos están llamando, todas las comunidades,
Ahora prácticamente nuestras agendas ya están hasta diciembre, ya tenemos, ¿entienden? Porque las fiestas patronales, por ejemplo, 8 de diciembre, KQP, miles de capillas y por todas partes ahora ya te piden. Ahora ya nos piden desde el interior, por ejemplo, para María Auxiliadora, eso ni contarlo. Pero, y no podemos pues, multiplicarnos en 10.000 partes, ¿verdad? Y gracias a Dios también hay un señor ahí que tiene su helicóptero, a bebé tetas, ¿no? Porque tengo que ir y volver enseguida, ¿entienden? Por eso. Y bueno, ojalá que un día también podamos comprar hasta un helicóptero también nosotros, ¿verdad? Y así entonces nos movamos de aquí, porque el tráfico aquí es impresionante, ¿verdad? Bueno, muy bien, que Dios les bendiga a todos y vamos a ponernos de pie para hacer la bendición final. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora al final, justamente como ese consuelo que nos hablaba y que el Señor nos propone, entonces yo voy a imponer el aceite santo para los que quieran recibir. Así que podemos irnos en paz y que tengan un hermoso domingo. Gracias igualmente, Padre. Preciosa.